Bien, a mí me va a reemplazar en la segunda parte de la sesión el senador Insulza, que es jefe de bancada. Entonces, cómo procedemos para el reemplazo? Yo voy a encargarle a Daniela, nuestra secretaria, que para tramitar el cambio de comisión, senador, cuando usted se retire. Ya voy a hablar yo de todas maneras con el secretario de nuestra bancada para que lo envíe. Por favor, sí, se lo pueden enviar a, no sé cómo lo hacen internamente, parece que lo mandan a la secretaria del secretario general. Ya, perfecto. Presidente, sí. Yo tengo que salir 15 minutos a la 1, no sé si puedo afectar el quórum, no sé. Nos faltaría uno de seguridad. Lo hago presente. Bueno, pero si llega Quintana, ¿quién falta de seguridad? Sí, Quintana de seguridad, sí. Sí. Y casi viene poco, eso sí parece, ¿no? Sí, faltaría Jaime Quintana. Claro. Bueno, ahí lo vemos. Sí, ahí lo vemos, ok. Perfecto. Pero usted va a empezar presidente, ¿no? Sí. Entonces, ¿podría hacer la sesión? Don Alejandro Guillén, ¿cómo está usted? Muy bien, contento. Se abre la sesión. Don Pancho, contento. ¿Cómo está, Alejandro? Y cuenta, Milena. Señor presidente, hay una comunicación en un correo, un nuevo correo enviado por el señor Pedro Pablo Cerda, que es abogado y tirador deportivo, para comentar nuevamente respecto del proyecto de ley que está en tabla en la sesión del día de hoy. La indicación número 21A presentada por el Ejecutivo, particularmente sobre la idoneidad y conducta personal para la tenencia de armas. A raíz de el literal que fue aprobado respecto de este requisito, hace otros comentarios, señor presidente, si le podría enviar a los señores senadores, si lo disponen, el correo al término de la no me ha sesión. mandado nada. Alejandro, tienes prendido el micrófono. Don Alejandro, tu teléfono. Ahí está. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Envíelo entonces, Milena, a todos los integrantes de la comisión. Muy bien, senador. No hay otro tema de cuenta, ¿no? Respecto a la cuenta, no sé si hay algún otro tema, señor presidente, si no haríamos pasar los invitados. Hagamos pasar a los invitados, entonces. Muy bien. Mientras ingresan los invitados, señor presidente, como siempre, están invitados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el subsecretario, el señor Juan Francisco Gali, y el asesor legislativo Ilan Moslet, de Carabineros de Chile, el jefe de Zona Seguridad Privada, el Control de Armas y Explosivos, el general Raúl Agurto, el prefecto de la Prefectura de Carabineros OS-11, el coronel señor Gabriel Stuben, y los asesores jurídicos Víctor Tudela y Miguel Beas. De la Policía de Investigaciones de Chile, el jefe de la Brigada Investigadora de Robo Suroriente, el prefecto Juan Meyer, y el abogado del Departamento de Jurídica, señor Héctor Miranda, y de la Dirección General de Movilización Nacional, su director general, el general de brigada, el señor Luis Rojas, el jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos, el coronel de Carabineros, señor José Manuel Benítez, y la asesora jurídica de este departamento, la señora Catalina Marchioni. Eso es, señor presidente, respecto de los invitados. Perfecto, muchas gracias. Entonces volvamos al proyecto en el punto que habíamos quedado en la sesión anterior. Sí, muy bien, señor presidente. En la sesión anterior había quedado pendiente recibir una nueva propuesta del Ejecutivo respecto del último inciso del artículo 5A relativo a las condiciones psíquicas y físicas, digamos, que se podían, que hay que acreditar cada 5 años, y el precepto sugerido por el Ejecutivo señalaba, no obstante lo anterior, si atendido el estado de salud general de un solicitante y la existencia de otras condiciones físicas o psíquicas que puedan afectar su capacidad para manejar o poseer armas, dicha acreditación tendrá lugar en un plazo menor, el que no podrá ser inferior a 2 años.
Hubo varios reparos respecto de esta redacción, entre otras, que Coronel Studen planteó que no se debiera entender, tal como está, que una persona, dado su estado de salud, pueda acceder a un permiso con una duración reducida pese a no cumplir con todos los requisitos. Entonces, se le pidió una nueva indicación o propuesta al Ejecutivo, que es la que está en la columna en rojo, en la última columna de la derecha. Si gusta, le doy lectura, presidente. Adelante. Bueno, acabo de leer la propuesta anterior y la nueva propuesta señala lo siguiente: el plazo para acreditar los requisitos que señala el inciso anterior deberá disminuirse cuando se presuma que la edad, el estado de salud general o la existencia de condiciones físicas o psíquicas del poseedor o tenedor que no afecten gravemente la capacidad para manejar o poseer armas, lo hagan necesario según los criterios que determine el reglamento. Le ofrece la palabra. A mí me genera duda, o sea, entiendo lo que se plantea, porque fue parte de la conversación de la sesión anterior, pero no estamos hablando del plazo para acreditar los requisitos, sino que estamos hablando de... Es que el inciso anterior aprobado dice: el poseedor o tenedor deberá acreditar cada 5 años contado desde la fecha de la inscripción que cumple con los requisitos contemplados en la letra C del inciso primero de este artículo. Y ahí empieza entonces. El plazo para acreditar está aislado con el... deberá disminuirse. Y ya, que yo digo, el plazo que señala el inciso anterior, no para acreditar. Exacto, el plazo para acreditar el inciso anterior deberá disminuirse. Porque no es un plazo para acreditar, es el... Eso, cada 5 años se acredita, pero yo digo que el plazo que señala el inciso anterior, los 5 años, deberá disminuirse cuando se presuma. Eso, entonces, cargar para acreditar. El plazo para... Sí, el plazo que señala el inciso anterior deberá disminuirse cuando se presuma, estamos hablando de los 5 años, se presuma que la salud general o la existencia de las condiciones físicas o psíquicas del poseedor o tenedor que no afecten gravemente la capacidad de manejo normal, lo hagan necesario según los criterios que determina el reglamento. Eso. Sobre esta propuesta se ofrece la palabra. Presidente, si me permite, yo entiendo lo que quiere decir, encuentro que está muy enredado nomás, pero entiendo lo que quiere decir, que el señor no está afectado gravemente, por lo tanto no se le puede excluir, pero es bueno examinarlo cada menos tiempo. Pero está como raro la redacción. Sí. Ya, ¿El Ejecutivo está presente, señor damos la presidente? palabra entonces al Ejecutivo. ¿Quién está por la subsecretaría? Eso es lo que estoy... Está... Diviso al señor Gómez, ¿no? Sí, Eilan Motles. Y el señor Motles. No sé quién va a hablar. Presidente. Adelante. Presidente, muchas gracias. Primero que todo, presidente, excusar al subsecretario que se va a incorporar en unos minutos más a la sesión y junto con ello saludarlo a usted, presidente, y por su intermedio a toda la comisión, a la secretaría y también a los diversos invitados que acompañan hoy día a la sesión. Presidente, si usted lo tuviese bien, si pudiese darle la palabra al asesor jurídico de la subsecretaría, Eilan Motles, para que se pueda referir a la indicación presentada, presidente. Ok, adelante. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludarle a usted y al resto de los miembros de la comisión, invitados y a la secretaría. Efectivamente, lo que estaba en discusión respecto a este inciso recoge lo debatido por las comisiones unidas en la comisión pasada, de forma de poder reformular lo que está en la cuarta columna que se divisa en el comparador, que aquella propuesta no es nada más ni nada menos que el texto vigente de la ley, solamente que está en otra ubicación, dadas las modificaciones que ya han sido aprobadas por la comisión. Se planteó respecto al plazo, porque se señalaba un plazo no inferior a 2 años, y la forma de cómo
se iba a disminuir dicho plazo, y en ese sentido recordar que eso es lo que se señala en la ley vigente, y lo que se propone en la columna que está lo más a la derecha, la quinta columna en color rojo, es una nueva propuesta que recoge, teniendo a la vista lo que señala la ley del tránsito, que finalmente es una situación más o menos análoga, que la ley del tránsito establece cuando no se tienen todas las condiciones óptimas, pero sí se está habilitado para conducir, pueda realizarse un examen en un tiempo menor. Se tuvo a la vista dicha normativa de la ley del tránsito y se decidió imitar lo que se señala ahí, obviamente adecuando los requisitos de la ley de control de armas, y esa es la propuesta que está para ser sometida a la consideración de la comisión. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? ¿Dio la palabra, presidente? Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo que estamos presenciando es la excepción por, obviamente, las condiciones de salud, y eso tiene que estar previsto. Básicamente, lo que se busca es generarla, yo creo que de la forma que está, si también coincidiendo, como señala el senador Insulza, está quizás no de lo mejor articulada, no tiene una redacción tan completa, pero sí considera los elementos esenciales. Yo creo que esto puede orientar perfectamente al profesional de la salud para poder decidir en base a los criterios que se tienen para el respecto. Yo creo que esa es la idea, el espíritu, y para la historia de la ley, señalar de que efectivamente es una excepción, pero que está de acuerdo a lo que se tiene previsto como mecanismo de control. Yo no tendría problema para avanzar con ella, señor presidente. He dicho gracias. Entonces, ¿Si me permite? Sí, senador Insulza. Yo solamente agregaría una de 3 letras, presidente, a donde dice: el plazo que señala el inciso anterior deberá disminuirse cuando se presuma que la edad, estado de salud o la existencia de disposiciones físicas o psíquicas del poseedor o tenedor, aunque no afecten gravemente la capacidad para manejar o poseer armas, lo hagan necesario. Con el aunque tal vez queda mejor, presidente. También, de acuerdo. Ya. Presidente. Entonces, eso se entiende, aunque no afecta, entiende que puede que la afectan como puede que... Y el reglamento que decide cuando el periodo es más corto. Exacto, exacto. Presidente. Senador Conchumilla. Mira, yo entendía el artículo de una manera distinta. Yo entendía que había un plazo general de 5 años para el poseedor. Y ese plazo se disminuye a 2 cuando se presume que hay un problema de estado de salud en general. Pero en la medida que ese estado de salud no afecte gravemente la capacidad para... Exacto. Porque si lo afecta gravemente, el plazo simplemente no puede dársele, digamos, ninguna autorización por 2 años. El plazo se disminuye a 2 años en la medida que el estado de salud no le afecte gravemente, porque si le afecta gravemente, no hay posibilidad de que le den un plazo por 2 años. De tal manera que así lo entendía yo, Sí, digamos. Por eso que el aún que me coloca, digamos. Cuando se presuma que el estado de salud, o por último puede verse cuando la edad, de estado de salud general o la existencia de condiciones físicas, aunque no afecten gravemente, lo hagan necesario según los criterios que determina el reglamento. Presidente. Sí, el subsecretario... perdón. El subsecretario está pidiendo la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Saludar a la comisión. Perdonen el atraso y las ausencias. Estoy presidente de la comisión. La verdad es que, presidente, yo tiendo a coincidir con el senador Buenchumilla en esto. Lo que estamos haciendo es establecer una norma imperativa, presidente. El plazo que señala el inciso anterior deberá disminuirse. Deberá disminuirse cuando se presuma que la edad, el estado de salud general o la existencia de condiciones físicas o psíquicas del poseedor o tenedor que no afecten gravemente la capacidad lo hagan necesario. Entonces, porque si lo afectan gravemente, no se le puede otorgar, no es que se le disminuya el plazo.
no se le puede otorgar. Entonces, tenemos tres posibilidades, ¿no es cierto?, para esta persona. La posibilidad número uno es que no esté en ninguna de las condiciones, es decir, no tenga ningún estado de salud distinto, no tenga condiciones físicas o psíquicas distintas, ni tenga una edad avanzada. En ese caso, le cumple con el requisito. La alternativa 3, digámoslo así, es que es una persona que su estado de edad o su estado de salud general afecta gravemente la capacidad para manejar armas o poseer armas. Y en ese caso no se le puede otorgar, no cumple con el requisito. Entonces estamos solo en el caso intermedio. El caso intermedio es aquel en que el periodo de prórroga se va a disminuir, dado que, pese a que no se afecta gravemente la capacidad para manejar o poseer armas, sí hay una presunción que hace necesario el estado de salud, la condición física, hace necesario que la evaluación se haga más seguida. Eso es lo que estamos legislando. Entonces yo aquí coincido con el senador Buenchumilla, presidente, que ahí se me olvidó la gramática, pero la palabra que deberíamos poner es que no afecten, porque es porque no se dice qué es lo que... Don José Miguel, perdón. No, lo que pasa es que el secretario, entonces estaría además el que afecte o no afecte. En parte, deberá disminuirse cuando se presuma que le da el estado de salud general o la existencia de condiciones físicas o del tenedor o del poseedor o tenedor lo hagan necesario. Sí, pero lo que pasa es que yo entiendo que se excluye. Yo entiendo que se excluye cuando afecta la capacidad para manejar y poseer armas. Lo incluye. El aunque dice, cuando ocurre esto, y puede ser que afecte la capacidad para manejar armas. No, aquí se dice, si afecta gravemente la capacidad para armas, no se le puede dar el permiso. Entonces ahí tiene más sentido el qué. Eso es lo que yo entiendo del argumento que plantea el senador Buenchumilla. Senador Piu. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, creo que este punto es bien importante, poder definir exactamente los términos, las reglas. Lo que sí me gustaría ver si es factible, y eso por cierto me voy a preguntarle al Ejecutivo, donde dice se presuma. Pero ¿quién es el que presume? ¿Lo presume la autoridad fiscalizadora? ¿Lo presume el médico? Si fuera posible, aclarar esa parte, señor presidente. Muchas gracias. Ofrece la palabra sobre este punto. Si es efectivo. ¿Quién presume? ¿Quién presume? Señor presidente. Sí. La Secretaría. Respecto de lo que señala el senador Piu, tal vez la norma vigente dice, salvo que la autoridad disponga de manera fundada, atendido al estado de salud general del solicitante y la existencia de otras condiciones que pueden afectar su capacidad, que dicha acreditación se efectúe en un plazo menor. Parece que fuera la redacción vigente más, no sé, que ofrezca mayores garantías, porque tal como señala el senador Piu, la presunción, no queda claro quién va a presumir. Yo no sé si esta misma fórmula, lo desconozco, la verdad, se ocupa para reducir el plazo de otorgamiento de las licencias para conducir, como dijeron que lo habían sacado de ahí la idea, pero si no, pareciera que la redacción vigente es más clara que la actual. Y otra cosa, que el artículo siguiente, el 5A bis, dice, si por circunstancias sobrevinientes el poseedor o tenedor de un arma inscrita pierde la calidad, entre otros literales, de la letra C, que es la que se refiere a la aptitud física y psíquica, el artículo siguiente señala que la DGMN deberá proceder a la cancelación de la inscripción. Así que ahí está qué sucede en el artículo siguiente cuando pierde la calidad de la actitud física y psíquica. Esto se refiere al tiempo intermedio, digamos, cuando hay una disminución, no una pérdida, porque algún señor senador también había hecho referencia a eso.
Eso es, señor presidente. Gracias. Se ofrece la palabra. Tenemos que resolver. La verdad, presidente, que tiene razón la Secretaría. Yo creo que a mí, por lo menos, la norma vigente parece razonable, cambiando el requisito por los requisitos contemplados en la letra C, etcétera. Con ese puro cambio queda mejor el texto que está en la primera columna, es más claro que todos los demás que hemos tenido. Pero usted dice yo propondría volver al texto original. Sin plazo de 5 años. No, con el plazo de 2 años. No, el plazo de 5 años. No obstante. Ese está. El plazo, el poseedor tenedor deberá acreditar cada 5 años contados desde la fecha de inscripción que cumple con el requisito, decía, ahora dice los requisitos. Ya. Y después, salvo que la autoridad disponga de manera fundada, atendido el estado de salud del solicitante y la existencia de otras condiciones físicas o psíquicas que puedan afectar su capacidad para ver, que dicha acreditación se haga en un plazo menor, el que no podrá ser inferior a 2 años. Yo encuentro que está recontra bien eso. Se le puede agregar la edad si se quiere, presidente. Es decir, que no, atendida a la edad, estado de salud general del solicitante y la existencia de otras condiciones físicas. Se ofrece la palabra. Se propone no hacer cambios. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo? Presidente, sí, la verdad es que nosotros quisimos hacer este ejercicio porque la redacción anterior no quedaba del todo clara. Si es que queda del todo clara, a mí me parece bien. En el texto de la indicación que teníamos en su momento, señala que está ahí en el que estamos viendo, no obstante lo anterior, si atendido el estado de salud general del solicitante y la existencia de otras condiciones físicas o psíquicas que puedan afectar su capacidad para manejar armas o poseer armas, dicha acreditará tendrá un plazo menor, el que no podrá ser inferior a 2 años. Lo único que habíamos hecho era poner un límite máximo para que no estuviera permanentemente cambiándose, pero a mí me parece cualquiera de esas reacciones me parece bien. O le pone la firma. ¿Qué tan bonito esa firma? Ya, entonces resolvamos. Dejamos como el requisito o los requisitos de la letra C. Milena. Perdón, presidente, no sé si está en la cuarta columna, el poseedor o tenedor de un arma inscrita deberá acreditar cada 5 años contados de la fecha de la inscripción que cumple con los requisitos contemplados en la letra C del inciso primero de este artículo, salvo que la autoridad disponga de manera fundada, atendida a la edad, el estado de salud general del solicitante y la existencia de otras condiciones físicas o psíquicas que puedan afectar su capacidad para manejar o poseer armas, que dicha acreditación se efectúe en un plazo menor. Eso es lo que había propuesto más o menos el senador Insulza, y habría que definir si va a quedar según los criterios que determine el reglamento y que no puede ser inferior a 2 años. Está bien así. Lo que está en la cuarta columna es lo que había propuesto recientemente el senador Insulza. Perdón. El senador Guillén está pidiendo la palabra, presidente. Oye, la única duda que yo tengo, ¿por qué no podrá ser inferior a 2 años si una persona se está deteriorando de repente en 6 meses se puede desplomar literalmente, sobre todo problemas de Alzheimer o hay enfermedades que son muy progresivas? Simplemente que hay una facultad, hay una atribución para la autoridad a desdenegar, a reducir por un tiempo que esa instancia estime prudente, pero de acuerdo a un criterio técnico. Pero los 2 años yo encuentro que no es necesario, al revés, puede ser hasta un peligro en un momento dado, y sí me parece que es obvio lo que estamos aprobando. Creo que en el fondo hay más un problema de redacción nomás, pero sí, yo estoy de acuerdo, pero la verdad es que los 2 años me hace ruido porque lo encuentro que es arbitrario, ¿por qué 2 años?
atendido lo que señala el senador Guillet, presidente, tal vez dejarlo hasta reglamento en la cuarta columna. Exacto, está bien. Claro. ¿Estarían de acuerdo someter a votación ese texto, el que está en la cuarta columna, señor presidente? ¿De acuerdo? Está bien, sí, está bien. De acuerdo. Sí. La mejor reacción. Voy a tomar la votación entonces, senador Alvarado. A favor. Con 2 votos. Senador Guillet. A favor, señorita secretaria. Senador Buenchumilla. Está ausente por el momento. Está ausente por el momento. Senador Insulza. A favor. Senador Kass, no sé si se incorporó. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Sebastián. El senador Quintana, entiendo que se incorporó. A favor. Ah, están juntos. Gracias, senador. Anótate mi teléfono, Alejandro. Senador Guillet está con el... Alejandro, ¿tienes prendido el micrófono? Ah, déjalo anotadito ahí. Alejandro. Para darle un abrazo, su desempeño nomás. Señor presidente. A favor. Muy bien, aprobado. El inciso final por 7 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención. Perfecto, avancemos. Señor presidente, respecto de este artículo, usted dijo que lo viéramos después. En la sesión vamos a compartir ahora el comparado. En la letra L, son cosas pequeñas, pero para dejar ya despachado este largo artículo. En la letra L, la letra E primero entonces. En la letra E, el senador Insulza había manifestado su preocupación respecto del requisito que la comisión no se abocó a su estudio por repetir el texto vigente de no haber sido condenado por un crimen o simple delito. El senador Insulza manifestó su inquietud que qué pasaba con aquellas personas que podían borrar sus antecedentes y si de la Dirección General tenía acceso a esos datos, digamos, al prontuario, por así decirlo, real de la persona que solicitaba un permiso, o si se guiaba por el certificado que presentaba el interesado. Entonces quedó para ser objeto en esta revisión el requisito que el Ejecutivo explicara o la autoridad invitada cómo se comprobaba, cómo operaba en la práctica este requisito de no haber sido condenado por crimen o simple delito, señor presidente. Si me permite, presidente, hace poco salió en la prensa a raíz de algún delito cometido una persona que había obtenido su título de abogado, para lo cual se requiere no haber sido condenada por absolutamente nada, y había borrado sus antecedentes, entre los cuales estaba incluso un homicidio. Entonces, yo creo que realmente es complicado esto, porque en realidad se pueden borrar los antecedentes, y yo no tengo nada contra que se borren de ninguna manera, pero para algunos casos no parece muy apropiado. Ahora no se me ocurre qué hacer si va a haber borrado sus antecedentes, simplemente no sacamos nada con pedir el certificado de antecedentes. Esta fue una investigación periodística la que determinó que esta persona tenía un prontuario bastante delicado. Señor presidente, si me permite la palabra. Senador Piu. Muchas gracias, señor presidente. Siguiendo la misma línea argumentativa, efectivamente, en la protección de los datos personales existe el derecho al olvido, pero hay ciertas cosas que no se pueden olvidar, y ese es un tema que tenemos que definir, porque hay cierta información que el Estado, para proteger a la sociedad, lo necesita. Entonces, esta es una materia que tenemos que profundizar, incluso en la Ley de Protección de Datos Personales. Pero por lo pronto, creo que lo que se debe avanzar es la base unificada de datos, el famoso PUD, pero con una plataforma transaccional
de mayor trazabilidad e integridad de la información, que por lo pronto esa no existe. Lo que existen son sistemas para traspasar datos y algunas veces se entregan las bases de datos enteras sin saber siquiera quiénes están accediendo y por qué se está accediendo a la información. Esta es una buena oportunidad, entonces, señor presidente, para modernizar el Estado, que es lo que queremos, y es básicamente parte del clamor popular, de tener servicios digitales en línea de calidad que sean capaces de verificar instantáneamente esto y dar la garantía y la seguridad a la sociedad que aquellas personas que han cometido hechos, o sea, hay cosas que efectivamente no van a poder ser borradas porque van a quedar resguardadas con la debida cautela, protección y reserva que se requiera cuando la autoridad así lo requiera. Entonces tenemos que facultar a la autoridad para que pueda hacer eso, tal como se hace a la fiscalía para que pueda tener ciertas medidas y tener acceso a información. Se deberá generar la instancia para que esto ocurra, porque si no, se va a perder el poder de la autoridad fiscalizadora. No va a poder fiscalizar si no tiene esa data, señor presidente. He dicho, muchas gracias. Gracias, Pío. Se ofrece la palabra. Subsecretario. Presidente, yo creo aquí hay alguna inconsistencia, presidente, la verdad, porque en lo que estamos legislando. Porque hay dos requisitos que son independientes, son distintos. El requisito del que estamos hablando ahora es respecto a la idoneidad y la conducta personal compatible con la tenencia de armas de fuego, ¿no es cierto? Lo que se hace mediante una declaración fundada y que ahora, a petición de la comisión, se le agregó que de conformidad a los criterios del reglamento se tiene que tener en consideración los antecedentes policiales registrados en el Banco Unificado de Datos. Pero a continuación decimos que el requisito formal para poder inscribir un arma es no haber sido condenado por un crimen o simple delito, lo que se acredita a través de un antecedente, un certificado de antecedentes. Y entonces, tal como lo decía el senador Piu, el certificado de antecedentes tiene normas que se aplican ¿no es cierto?, y que han sido discutidas una y otra vez respecto de si es que debería mostrar el historial completo del certificado de antecedentes, el certificado de condena, ¿no es cierto? El registro de condena debería registrar esas condenas y esas condenas no deberían ser eliminables del registro de condena, porque es una buena aproximación para el Estado de saber quiénes son personas que han cometido delito en el pasado. Pero esto nos metemos, presidente, a una discusión sobre teoría de la pena y sobre los efectos y las conductas, si es que esa persona que cometió un delito ya pagó su deuda con el Estado al cumplir su condena o en realidad tiene que quedar marcado para siempre producto de haber cometido un delito en el pasado. Entonces, la forma en que zanjamos eso es que la forma de acreditar que no haber sido condenado a un crimen o simple delito es a través del certificado de antecedentes. Si ese certificado de antecedentes contiene o no toda la información, ese es un problema de la ley del registro de condena, que por lo demás hubo personas privadas de libertad que estuvieron 50 días en huelga de hambre exigiendo cambios al registro de condena. Y por lo mismo, porque hay discusiones respecto de cómo se registran, cómo se computan, incluso hubo una discusión por parte del Ministerio de Justicia con la Corte Suprema por el cómputo del cumplimiento de determinadas condenas. Entonces, presidente, lo que yo creo es que estamos incorporando en la idoneidad un control que dice relación con otro factor, que es el factor de si es que ha tenido contacto con el sistema judicial de alguna forma esta persona que está inscribiendo armas. Y el problema, presidente, es que aquí le estamos poniendo requisitos al que quiere inscribir formalmente un arma. Aquella persona que ha tenido contacto con el sistema judicial no debería poder inscribir un arma, pero deberíamos ser tajantes en eso, porque aquí lo estamos haciendo de manera oblicua. Estamos diciendo que el juzgador, la DGMN, el que inscriba el arma, va a tener que, para efectos de la idoneidad personal, consultar el BUT, pero el requisito es el certificado de antecedentes en que no registra las condenas. Entonces, ¿cuál es el requisito realmente? ¿Es no tener antecedentes policiales o no tener condena en el registro de condena? Yo estoy de acuerdo con usted en que en esto hay que ser especialmente estrictos. Yo le pondría un requisito derechamente en que no se considera idóneo
no se considera idóneo aquella persona que registre algún tipo de persecución penal en su contra. Pero ser mucho más derecho, creo que lo que en eso estamos siendo oblicuos al incorporar el BUD, cuando el BUD en realidad no es más que un banco unificado de datos. Si aquí lo que hay que poner es el dato. Es decir, ¿qué es lo que va a aparecer en el BUD que nos resulta incómodo para la idoneidad en la inscripción de armas? Bueno, que la persona tenga algún tipo de antecedente policial. Entonces pongámoslo derechamente, presidente, yo creo. O sea, no se considera idóneo aquel que tenga antecedentes policiales para inscribir un arma. Y a mí me parece bien, yo tiendo a estar de acuerdo con la comisión en eso, pero yo lo pondría derechamente porque mañana puede no existir el BUD, mañana podemos hacer análisis de Big Data con múltiples bases de datos y el BUD a lo mejor va a quedar obsoleto. Hoy día el BUD está operando, está en manos del Ministerio Público y las policías muchas veces en investigaciones judiciales, y me consta, utilizan el BUD para nutrir esas investigaciones o la preparación operativa, la planificación operativa de órdenes emanadas por el Ministerio Público. Eso, presidente, yo simplificaría y simplemente diría que no se considera idóneo aquel que tenga antecedentes policiales registrados, no solo en el Banco Unificado de Datos, sino que no tenga antecedentes policiales que consten a las policías. Y eso sí, mediante resolución fundada, presidente, porque no puede ser simplemente una cosa mecánica. Perfecto, muchas gracias. Milena, perdón, yo ya envié el reemplazo para que el senador Insulza entonces quede con doble voto. Sí, lo recibí, senador, muchas gracias. Como presidente entonces accidental del... Senador Insulza va a presidir, muy bien. ¿Habría acuerdo entonces para que presida el senador Insulza? Dejamos al senador Insulza. Yo tengo este otro compromiso, gracias. Presidente. José Miguel, ¿estás tú presidiendo ahora? Sí, estoy yo, está bien, sí, gracias. Está pidiendo la palabra el senador Alvarado. Exacto, así que tiene la palabra el senador Alvarado. Muchas gracias, presidente. Yo encuentro toda la razón de lo que acaba de señalar el señor subsecretario, porque en definitiva quien haya tenido algún antecedente de algunas características policiales, penales, indudablemente que debe ser un factor de inhabilitación para poder inscribir un arma. Y después, en lo que sigue a continuación, en la letra E, se abre también hay una facultad discrecional que en ciertos casos queda a criterio de la autoridad que ahí se señala, poder, a través de una resolución fundada, autorizar la tenencia de un arma. Entonces, yo creo que en esto o se cumplen las condiciones o no las cumple, porque la facultad discrecional va a ir cambiando el criterio de la persona que ejerce el cargo. Entonces, para algunos puede ser menos grave una determinada conducta y para otros puede ser muy grave esa conducta. Entonces, para aquel que la considera relativamente grave, no va a autorizar. Y si la misma conducta, otra persona posteriormente la considera, ¿no es cierto?, que ejerce el cargo que a su juicio no merece o no reviste esa gravedad, lo va a autorizar. Entonces, y al final ahí estamos los problemas, porque cuando sucede una dificultad por el uso irresponsable de un arma, ¿a qué vamos a ir a buscar? ¿Quién lo autorizó? Y si encontramos que tuvo algún tipo de antecedente policial o penal, y de acuerdo al artículo en la letra E que señala que bajo ciertas condiciones se puede autorizar, vamos a empezar a cuestionarnos por qué la ley entregó esa facultad. Entonces yo prefiero que claramente esto sea totalmente taxativo y no quede ninguna duda de quién puede y quién no puede. Señor presidente. No. Solo recordar que la redacción y la referencia al Banco Unificado de Datos fue una propuesta del Ejecutivo frente a algunas dudas de la Comisión y que fue aprobado por la unanimidad de los senadores presentes. No, eso no obsta que puedan reabrir debate por 8 votos a favor, a raíz de una propuesta del Ejecutivo de la referencia al Banco Unificado de Datos en una sesión anterior. Para que lo tengan presente cómo votaron y de Presidente. ¿Cuál es el origen de la propuesta, digamos? Sí, señor subsecretario.
Sí, no, si me permite, si lo que pasa es que aquí efectivamente tiene toda la razón la Secretaría, pero en el entendido de que esto no fue una iniciativa que nosotros se nos ocurrió espontáneamente, se nos hizo la consulta respecto de cómo se controlaba la idoneidad, se mencionó el Banco Unificado de Datos, se generó toda una controversia en la comisión respecto del Banco Unificado de Datos y por eso hicimos una propuesta de reacción, tal como la anterior hicimos una propuesta de reacción. Eso no es una manifestación de voluntad del Ejecutivo, presidente, y yo entiendo que así lo hemos entendido. Nosotros hacemos propuestas de reacción en el ánimo de mejorar el trabajo legislativo y proponer a la Comisión avances en este proyecto de ley, porque si no volvemos atrás, digamos, ¿no es cierto?, a la tramitación tradicional del Senado, en que el Ejecutivo se manifiesta a través de indicaciones que van al boletín. Yo creo que esta comisión ha tenido la voluntad de ir corredactando al final, ¿no es cierto?, los artículos, y creo que eso es una buena práctica parlamentaria, por lo menos para nosotros nos es muy cómodo poder ir discutiendo las reacciones con la comisión y además, dado el ánimo que hay y ambiente que hay en esta comisión, siempre es un agrado. Por eso mismo, presidente, lo que yo le proponía era que volver atrás, digamos, un poco en esto, porque colocamos el VUT como un mecanismo de control de idoneidad, cuando en realidad lo que estamos haciendo es declarar quién es no idóneo, y para eso no es necesario el VUT. Ahora, si lo queremos dejar, dejémoslo, presidente, si no, yo ahí no tengo gran problema. La pregunta mía, subsecretario, ¿quién es no idóneo? De acuerdo con lo que tengo muy claro que es no idóneo el que ha sido condenado por crimen o simple delito, eso está en el artículo siguiente. Claro. No idóneo. ¿Quién dice que yo soy idóneo o no idóneo? Ese es el punto que no me gustaba a mí de la letra C, por eso le agregamos todas estas cosas, el Banco Unificado de Datos, etcétera. Pero de pronto esta es una cosa, y a lo mejor tiene razón, porque entiendo que la carta esa que nos llegó hace un rato de algún señor de un club de tiro tiene que ver con esto, ¿no? Que de pronto aparecen frases que son casi el dominio de la ética, ser idóneo o tener una conducta personal compatible con la tenencia. Bueno, de pronto alguna autoridad puede considerar que tener una colección de armas es lo que lo hace compatible porque sabe manejarlas, pues. Entonces, aquí mi problema está con la letra, con todo el conjunto de la letra D, el concepto de lo que es idoneidad y conducta personal compatible con la tenencia o posesión de armas de fuego. Todo lo de después fue un intento por calificar esta frase, y por eso que estamos en esto, porque las calificaciones del Banco Unificado parece que no sirven, que posea antecedentes policiales, de alguna manera está más abajo. Entonces, ¿qué redacción se le puede dar a esto que sea más bien objetiva? Esa es la pregunta. Que tenga un grado de objetividad. Presidente, si me permite, usted tiene toda la razón. Presidente, nosotros, este numeral de lo que se trata es poder, ¿no es cierto?, establecerle condiciones a aquel que va a tener armas. Y quizás aquí hay que volver a la esencia de este proyecto de ley. La regla general es que la gente no posee armas. La excepción es que el Estado le autoriza a una persona para distintos fines, defensa personal, deportiva, caza o lo que sea, que él tenga armas. Pero para que pueda tener armas, ni siquiera portarlas, solo tenerlas, las tiene que cumplir con una serie de requisitos. Uno de esos requisitos que ya estaba en la ley es que la persona sea idónea para tenerlas, de acuerdo con el Estado, dado que le estamos dando una excepción a la regla general, que es que no tenemos armas. Nosotros no tenemos armas, la gran mayoría de los chilenos no tiene armas, pero aquí hay personas que el Estado le autoriza a tener armas. Entonces, una especie de mercado restringido, ¿no es cierto?, en que hay ciertos bienes que están sujetos a condiciones para siquiera ser tenedores o poseedores de ellos. La idoneidad, presidente, está asociado a darle cierto criterio de discrecionalidad a la autoridad al momento de evaluar si es que le otorga ese permiso de tenencia o posesión al particular para que tenga un arma. ¿Cuánta discrecionalidad? Y ahí está su pregunta, presidente. ¿Cuánta discrecionalidad le queremos dar a la autoridad administrativa para que pueda distinguir entre aquellos que son idóneos o no lo son? La norma actual, la discrecionalidad era completa. Entonces determinábamos quién era idóneo y no era idóneo, y después el particular
podía recurrir frente a esta declaración de no idoneidad, y por eso el requisito de agregarle que sea por resolución fundada, de tal manera que sea recurrible esa resolución fundada. Ahora le estamos agregando un paso más, es decir, limitando un paso más la discrecionalidad administrativa para la autoridad. Porque le estamos diciendo, mire, ¿sabe qué? Si usted va a considerar inidóneo a una persona, hágalo de acuerdo a los criterios que fije el reglamento y tenga en consideración si este tipo ha tenido algún tipo de contacto con el sistema de justicia penal. ¿Qué tipo de contacto? Antecedentes policiales. Yo creo que no está la definición de antecedentes policiales en esta ley, pero lo que entienden las policías como antecedentes policiales es un paso más allá del antecedente penal, presidente. El antecedente policial son detenciones, son suspensiones condicionales del procedimiento, son procesamientos o formalizaciones o acusaciones, todas las cuales quedan registradas en los sistemas informáticos policiales. Y, naturalmente, eso es un indicio, y eso es lo que presume la ley, ¿no es cierto? Eso es lo que estaría presumiendo la ley, que es un indicio que ese solo indicio daría suficiente fundamento a la autoridad administrativa para que no considere idóneo a esa persona para poseer un arma. Yo lo considero razonable el criterio, porque tiendo a coincidir con el criterio de la Comisión en cuanto a ser restrictivos en esto, pero lo que yo digo, presidente, es que más allá de cuál sea el vehículo para conseguir todos esos antecedentes, digamos derechamente que aquel que posea antecedentes policiales no será considerado idóneo. Y quizás impongámosle al particular el que tenga que argumentar por qué, aun cuando tenga antecedentes policiales, podría resultar idónea su conducta personal para poder poseer un arma. Eso, presidente, es la discusión. Usted tiene toda la razón. Esto es pura discrecionalidad administrativa y limitar la discrecionalidad administrativa para la inscripción de un arma. Esa es la palabra. Bueno, yo la verdad, si me permite, yo acabo de estarme unos segundos en mirar el significado del término idoneidad. Es aptitud, disposición y conocimiento. O sea, un señor que tiene aptitud para manejar armas, que tiene muchas ganas de manejarla, está muy dispuesto y sabe cómo dispararla, ese señor es idóneo. Yo la verdad es que me parece, no sé, yo francamente a esta altura estoy por sugerir que dejémoslo en conducta personal compatible. Porque idóneo, cualquier tirador, cualquier persona que ha manejado armas de fuego sería, que no ha sido condenada, sería idóneo. Entonces, yo creo que el problema es que la autoridad va a tener que decidir. Yo no sé si el representante carabinero o alguien así tiene alguna idea de decirnos quién es idóneo y quién no es idóneo. Yo antes de aprobar la norma quiero saber quién es idóneo y quién no es idóneo. Ya me queda muy claro que el que tiene antecedentes policiales no es idóneo. Entonces pongamos eso nomás. Señor presidente. Senador Guillén. Gracias, presidente. Yo creo que ambas cosas son necesarias, porque para pasarle un arma a alguien, esa persona se tiene que preparar primero, no es llegar y comprar el arma. Puede ser una persona muy honesta, muy recta, muy equilibrada, pero de repente va a comprar un arma porque está asustada, porque tiene miedo que le roben en la casa o lo que sea, y compra el arma sin saberla manejar, se transforma también en un peligro. Por lo tanto, me parece razonable que haya no solo una conducta personal compatible, sino que pruebe, antes de comprar el arma, que tiene la capacidad de manipular el arma. Además, no olviden que estamos tratando de aplicar los mayores criterios de restricción para que las personas accedan. En ese contexto, la idoneidad está en los términos que usted mismo definía, que es saber manejar finalmente el arma, tener destreza para el arma, que no va a caer en manos de una persona que puede ser muy correcta pero incompetente. Me parece que por ahí va, y en ese sentido sí tendría... Se le cortó el micrófono, senador. Está sin audio, senador Guillén. Que pasé a llevar, porque me estaban justo llamando. Ahí sí. Era eso nomás, presidente. Muchas gracias.
Bueno, el requisito inicial que está planteado, tiene que tener domicilio conocido, tiene que demostrar que quién va a ser legalmente responsable, tiene que acreditar que tiene los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y manejo del arma que pretende inscribir, y que posee aptitud física y psíquica compatible, o sea que es idóneo. Señor presidente. Sí, perdón, secretaria, sí. El requisito que estamos viendo ahora, Carol, por favor, más abajo, el de la idoneidad, no está en la legislación vigente, lo incorporó el Ejecutivo en esta indicación. Entonces, quizás, señor presidente, podríamos, a lo mejor la autoridad fiscalizadora tiene alguna respuesta por qué se incorporó y no eran suficientes los requisitos que había antes. Pues a lo mejor las comisiones podrían ilustrarse con la opinión de quienes diariamente están en contacto con la aplicación de todos los requisitos. Porque en realidad yo no veo ninguna brecha entre decir que las cosas que dice la letra C, ya dice que tiene que tener aptitud, que tiene que saber cómo manejarlas, etcétera. Y después decimos que no tiene que haber sido condenado por crimen o simple delito, y además podemos agregarle que posee antecedentes policiales que consten en alguna parte. Bueno, esa es toda la idoneidad posible que se le puede pedir a una persona. ¿Qué más? Entonces, pues, me tendría que explicar qué es lo nuevo, qué cosa nueva agrega a la letra C, efectivamente, la palabra idoneidad. Subsecretario. Presidente, es que ahí de nuevo estamos volviendo un poco atrás. Esto fue una discusión que se generó, o sea, hace un buen tiempo atrás. Yo me acuerdo cuando yo tramitaba este proyecto como asesor legislativo, el problema que se dio es que la norma de la condena era demasiado estricta. Esa fue la consideración que se hizo en la discusión, porque lo que nos encontrábamos es que eran personas respecto a las cuales habían, digamos, antecedentes, ¿no es cierto?, que podían estar involucrados en algún tipo de actividad delictual, pero que no constaba en el certificado de antecedentes dicha información. Entonces, si es que no les dábamos algún grado de discrecionalidad a la autoridad, la limitábamos y la obligábamos a tener que inscribir el arma pese a tener esa información, lo que hacía una especie de renuncia del Estado, presidente, que sabiendo que esa persona podría mal utilizar esa arma o destinarla a fines distintos de los que están autorizados por la ley, el Estado le autorizaba la posesión o tenencia del arma. Y producto de la discusión llegamos a esta redacción que usted tiene toda la razón, es bastante indefinida respecto de quién es idóneo y quién es inidóneo. La pregunta es si es que podemos hacer más explícito, porque por ejemplo los antecedentes policiales no constan en una resolución judicial, presidente. Entonces, y además podemos ser hasta contradictorios con lo que estamos diciendo más adelante. Entonces, al final aquí hay que tomar una definición de política, presidente, respecto de que a quién sí, cuánta discrecionalidad administrativa y cuál es el requisito. Le vamos a dar discrecionalidad administrativa para que las personas que no tengan condena en su certificado de antecedentes, pero respecto a los cuales tengamos información, no puedan inscribir un arma, o no le vamos a dar esa discrecionalidad administrativa a la autoridad a cargo del control de las armas para hacerlo. Si es que no se la damos, bueno, eliminamos esta causal de idoneidad, ¿no es cierto? Y nos quedamos con la vigente, que es no haber sido condenado por crimen o simple delito, lo que consta en el certificado antecedente. Si es que queremos ir más allá y darles alguna discrecionalidad a la autoridad administrativa para que pueda considerar otros factores distintos del certificado antecedente, hay que incorporar una norma. Y ahí la pregunta es, presidente, ¿con cuánta discrecionalidad? O si en realidad le vamos a dejar a los jueces, a través de los recursos, que fijen cuál es el criterio de hasta dónde puede llegar la autoridad administrativa al limitar la libertad personal de inscribir un arma
o poseer un arma. Mire, yo la verdad es que, si me permiten, para conciliar esto, yo diría en la letra D, conducta personal compatible con la tenencia o posesión de armas de fuego, lo que se declarará mediante resolución fundada de conformidad a los criterios que el reglamento determine, y ahí agregamos el resto, si se quiere. Yo no tengo problema en eso. Presidente, sí. Me acabo de reincorporar. Senador Buenchumilla. Sí, adelante, me acabo de reincorporar. Gracias, presidente. Me acabo de reincorporar. No sé si será posible, la señora secretaria, agrandar un poquito la letra, que no está muy chica aquí en mi computador, para que pudiera ver en qué consiste lo que estamos discutiendo. ¿Ahí, senador? Sí, muy amable. Muchas gracias. Sí, ahí sí. Senador Buenchumilla, le explico como usted se va a incorporar. Es que el problema tenemos que en la letra siguiente, la letra C, se dice todo lo que se debe decir respecto de la aptitud de la persona para tener armas de fuego, salud, conocimiento, etcétera. Se le piden una cantidad de más de otras cosas. ¿Ya? Una letra D, una letra E, que señala que si se ha estado condenado por un delito, por algún delito, no puede tener. Y entre medio pone una idoneidad y conducta personal compatible con la tenencia y posesión. Y la pregunta es, ¿no está cubierto eso entre la letra C y la letra E? Señor presidente. Claro, sí. Señor presidente, si me permite, para recordar el debate que ha pasado mucho tiempo, entre otros, el senador Arboe, que en ese tiempo integraba la comisión, dijo que, bueno, él no era partidario, igual que el senador Letelier, era partidario de restringir al máximo todos los requisitos, pero eso ya es una posición de ellos frente a la ley sobre control de armas. Pero lo que se dijo que también había una situación intermedia, aquellas personas que no habían, o sea, en que los procesos penales no terminan por condena, sino porque por otros medios, o sea, una suspensión condicional o algo. Entonces, ellos querían que eso también quedara regulado, eso también se tuvo en vista. Yo no sé, no me pronuncio respecto de si eso está recogido en la letra D, pero ese tema se tocó, y lo otro que ha dicho el subsecretario Gali, también se discutió mucho si iba a ser las sanciones iban a ser como de carácter perpetuo, iban a ser para todo tipo de delitos, o por ejemplo aquella persona que había sido condenada por un giro doloso de cheques, porque iba a tener que estar impedida de poder acceder a la inscripción de un arma. Esas fueron algunas de las cosas que se dijeron hace ya bastante tiempo atrás cuando se discutieron estos literales, solo para recordarlo, porque incluso algunos senadores no eran miembros de las Comisiones Unidas. Eso, señor presidente. Bueno, se ofrece la palabra, no quisiera que esto fuera un diálogo, por lo tanto se ofrece la palabra a los demás integrantes sobre esto. Presidente, la palabra. Senador Piu. Muchas gracias, señor presidente. Qué bueno que nos haya recordado el diccionario y la Real Academia. Definir para no discutir, decía Aristóteles, y obviamente idoneidad, como dice usted, no es el comportamiento personal, o sea, de eso tenemos información, y yo creo que aquí existe eso. Las policías, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Hacer uso de la información que disponen. O sea, nuevamente la ley debe estar redactada de tal forma que habilite a quien tiene la capacidad para poder validar esos datos y sacar una opinión fundada. Porque finalmente lo que va a hacer es una resolución fundada. ¿Por qué? No. O sea, la ley le permite a las personas, con excepción de aquellas que obviamente no cumplen. Y al ser fundada es apelable. Por lo tanto, no hay ningún problema en que esto quede así, y si ocurriera cualquier problema, existen los mecanismos necesarios dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El Estado de Derecho en la práctica funciona. Pero es eso, yo creo que es importante que queden entonces las dos condiciones de idoneidad y conducta, y que estén facultados la autoridad fiscalizadora para que tenga la información que le permita pronunciarse con su resolución, y obviamente esa seguirá los caminos que corresponden. Eso sería, señor presidente, dicho. Gracias. ¿Se ofrece la palabra? Y presidente, ¿se podría sintetizar cuáles son los requisitos de la letra A, B, C, D, pero el puro titular no va? Sí,
El requisito de la letra A es ser mayor de edad y contar con la nacionalidad chilena o residencia definitiva. El B, tener domicilio conocido. El C, acreditar que tiene los conocimientos necesarios para la conservación del arma y la actitud física y psíquica. Este que estamos viendo ahora, la idoneidad de conducta personal compatible. Después viene no haber sido condenado por crimen o simple delito. Después no haberse dictado a su respecto auto de apertura del juicio oral de conformidad al Código de Justicia Militar, no haber sido sancionado por juicio, no encontrarse sujeto a medida de protección o cautelar que impida la tenencia o posesión de armas de fuego, no habérsele cancelado alguna inscripción de arma de fuego, haber dado cumplimiento a obligaciones que señala esta ley, no haber sido sancionado previamente por abandono, por hurto o por robo. Esos son básicamente los requisitos, senador. Bueno, muchas gracias. Presidente. Sí, senador, adelante. Bueno, yo de escuchar los requisitos veo que todos son condiciones objetivas de procedimiento. Entonces, aquí en cambio, cuando hablamos de idoneidad y conducta personal, estamos estableciendo un requisito ya más subjetivo, y yo me pregunto si la ley no debería entonces reglamentar, o mejor dicho, definir qué se entiende por idoneidad y conducta personal, para no dejarlo eso entregado al reglamento, porque ya sería un requisito sustantivo que debería quedar en la ley. Si se ofrece la palabra. Tengo el dato aquí, ¿no? Se trata de un abogado. Esto es por el tema de los certificados de antecedentes, ¿no? Un abogado que cometió un homicidio el año 2004 y algunos años después sacó su título de abogado, para lo cual se requiere no tener antecedentes penales. Y él había borrado, había cometido un homicidio y había estado en la prisión. Y había borrado sus antecedentes como corresponde a todo, y ahora pudo obtener su título de abogado, que exige lo mismo que estamos exigiendo aquí, que no tener antecedentes. Entonces, por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que busquemos algún criterio intermedio, que probablemente podría ser no haber sido condenado por crimen o simple delito, lo que se acreditará con el respectivo certificado de antecedentes, y decir que en todo caso el borrado de antecedentes no será considerado en estos casos. En fin, ¿qué podemos hacer con esto? Porque no estamos muy claros, ¿no? Señor subsecretario, ¿qué propone usted? Sí, está levantando la mano vigorosamente, así que ahí lo mejor viene la solución. Sí. No solución, presidente, pero sí, yo creo que tiene toda la razón el senador Huanchumilla por su intermedio, presidente, porque lo que estamos haciendo en este proyecto de ley es reflejando una realidad de la incompletitud de la actual ley, que es muy formal en sus requisitos y sin embargo no ha permitido el control adecuado de las armas en manos de quienes no queremos que estén. Y por lo tanto las propuestas que estamos discutiendo en este proyecto de ley apuntan justamente a ser más estrictos, y esa mayor estrictez no va de la mano con la objetividad de los requisitos, sino con darle más facultades discrecionales a la autoridad. En primer lugar, presidente, porque en la letra, si usted se fija, en la letra, en todas las letras más bien, pero particularmente en la letra C, establecimos a través de la ley una serie de requisitos respecto a la aptitud física y psíquica. Le establecimos más requisitos a la evaluación que haga el facultativo, es decir, ahí delegamos en un profesional, ¿no es cierto?, algún tipo de calificación para restringir la posesión o tenencia de armas de aquellas personas que no estén aptas
física o psíquicamente. Si es que eso fuera suficiente, es decir, nos basta con que un facultativo, asumiendo además que no hay, ¿no es cierto?, corrupción, pero nos bastaría con que un facultativo médico experto evalúe al eventual poseedor o tenedor y que esa evaluación va a ser suficiente en términos objetivos para que el Estado le permita a una persona poseer armas. Si es que no lo creemos suficiente, y esa es nuestra postura, tenemos que ir más allá. Entonces el siguiente proxy, presidente, o la siguiente apreciación, que muy bien lo decía el senador Piu, es utilizar toda la información que tiene el Estado o la mayor información disponible que tenga el Estado respecto de esa persona para poder, con esa información, tomar una decisión lo más informada posible respecto de que esa persona pueda o no inscribir un arma. Y si quiere, cambiémosle la palabra, inscribir con autorización del Estado un elemento capaz de producir daño en las personas. Y de esa manera, lo que nosotros creemos es que el estándar es demasiado bajo, es decir, que una persona simplemente no esté condenada por un crimen o simple delito, lo que es certificable en un registro de antecedentes, es un estándar demasiado bajo. Entonces lo que estamos proponiendo es subir el estándar y que ocupemos más información de aquella que consta en un certificado de antecedentes. El problema, presidente, es que la forma de hacer eso, de subir ese estándar, no la podemos establecer por ley porque no nos podemos poner en la ley en todos los casos. Y así, bien lo recordaba la Secretaría, presidente, el senador Arboe ponía el ejemplo de la suspensión condicional, que no es un antecedente penal, porque esa persona suspendió el procedimiento sujetándose a una condición y por lo tanto ese procedimiento nunca culminó respecto de ella y por lo tanto nadie puede imputarle a esa persona una responsabilidad penal zanjada por un tribunal. Sin embargo, para suspender o incluso en un procedimiento monitorio, esa persona tuvo que haber reconocido algún grado de responsabilidad. Es decir, esa persona incluso reconoce que su participación de alguna manera en un hecho en que fue perseguible penalmente, aunque no lleguemos a condena. Y por lo mismo, presidente, creo que es un antecedente que es al menos valioso al momento de que la autoridad administrativa tome la decisión de otorgarle un permiso para poseer o tener armas. ¿Cómo hacemos eso, presidente? Bueno, la forma en que nosotros habíamos pensado hacerlo era a través de esta numeral D que le dé a la facultad a la autoridad administrativa de calificar la conducta personal accediendo a toda la información que tenga disponible a través de los distintos órganos del Estado. Quizás ponerlo así, no sé. Si fuese la palabra, bueno, mire, la verdad es que su secretario está bien. Si el problema es que, perdón, el senador Piu quería hablar, ¿no? Por favor. Sí, presidente, muchas gracias. Por su intermedio, agradecer al subsecretario la precisión con la que él está llegando. Yo creo que podríamos perfectamente, en el mismo espíritu que hemos trabajado, permitirle que nos preparen la mejor reacción y decirla en la próxima sesión, presidente. Yo creo que estamos ya a la idea, la podemos redactar. Eso sería. Yo estoy de acuerdo con el señor y con el senador. Si les parece, dejamos esto por una nueva redacción que ya votamos la próxima sesión. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Digamos entonces, secretario. Muy bien, señor presidente. Y lo otro, pero no está el senador Elizalde, que había quedado pendiente respecto de este artículo, era que la letra L, y ahí la vamos a poner en la pantalla. Tenemos L letras, no deja de ser, ¿eh? L, JKL, termina. Hacía referencia a no haber sido sancionado previamente por abandono de armas. Entonces él decía que no se vaya a entender que alguien decía, que algún abogado ingenioso pudiera decir que para caer en esta causal debía ser más de una. Pero hemos revisado el comparado e incluso hay tipos penales, como en el artículo 14A, B, C, D, que hablan de armas en plural y no ha habido problema. Por tanto, la Secretaría estima que, y hay otros que hablan también en singular, que está bien como está, digamos.
que no sería objeto de... Está bien como está con los borrados que se han agregado ahí, ¿no? Sí, claro. Eso Ok. es que quede con de armas tal como está, porque hay incluso Ok. tipos penales que son mucho más estrictos, digamos, que deben serlo, que también hablan de armas y la persona ha sido condenada por un arma, digamos, así que no debiera haber dificultad con respecto a esta letra, señor Y en presidente. cuanto al punto y coma, no haber sufrido la pérdida simplemente, ¿no? O extravío Sí, de claro. Esos son, claro, para que usted lo que está atarjado ya no corre, no haber sufrido, así lo acordaron las comisiones, la pérdida una vez y no haber sido víctima de robo o hurto, y solo en casos calificados de robo la DGM podía eximir Correcto. de este requisito. Eso fue lo Correcto. que acordaron. Eso lo discutimos bastante en la sesión anterior. Sí, Estamos de eso acuerdo. está ya aprobado, señor presidente, por 10 Ok, votos a muy favor. bien, muy bien. ¿Mm? Y ya terminamos. Esta letra, este artículo Este quinto larguísimo A, artículo. este larguísimo artículo, sí. Sí. Bueno, son 10 para las dos, pero ahora le correspondería ocuparse a las comisiones de la indicación 22A, un nuevo artículo, Ya, ok. que la pérdida de los requisitos, digamos, que señalan... ¿Perdón? Sí, señora secretaria, le pedía al señor presidente la palabra antes de pasar al 22A. Sí, por supuesto. Senador Insulza, el senador Piu está pidiendo la palabra. Perdón, senador Piu, adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. No, es solo recordar que en la cuenta recibimos la carta del abogado y tirador deportivo, señor Pedro Pablo Cerda, que básicamente él señala algunas situaciones particulares con el uso del BUD y la forma en que se va a dar uso a esa data. Yo creo que sería conveniente, por su intermedio, señor presidente, hacerle llegar al subsecretario también la información, de tal manera que también se haga propio de esto. O sea, la comisión lo recibió, tomó conocimiento, pero dado que estamos tratando esto y quedó para la próxima sesión, pedirle si ellos pudieran hacer también ese contacto, señor presidente. Eso sería. Muchas gracias. Hagámosle entonces un traslado de este documento al señor subsecretario. Como ellos van a redactar el texto, que tenga en cuenta esas opiniones, porque en realidad hace algunas objeciones interesantes respecto del uso del Banco Unificado de Datos. Muy bien, señor presidente. Muy bien. Estaba la indicación 22 antes, que estaba pendiente y respecto de la cual no había sido votada, porque los miembros de la... ¿Alguien está hablando por teléfono? Sí. Está bien, sigue nomás, sí, secretario. Sí, había quedado pendiente por una serie de problemas que se habían detectado en la redacción de referencia y por otros problemas más de fondo. Y entonces por eso nunca se votó la indicación 22. Y el Ejecutivo ahora presenta una nueva propuesta que señala lo siguiente. Artículo 5A bis. Sí, por circunstancias sobrevinientes, el poseedor o tenedor de un arma inscrita pierde las calidades o aptitudes previstas en los literales A, B y C, o se verifica lo señalado por el literal L del artículo anterior, la Dirección General de Movilización Nacional deberá proceder a cancelar la respectiva inscripción sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5A ter. En la resolución que decrete la cancelación de la inscripción, se le informará al poseedor o tenedor de su derecho de transferirla en un plazo perentorio no superior a 90 días desde su notificación a nombre de un tercero, quien a su vez deberá cumplir con los requisitos establecidos para la inscripción de armas de fuego. Vencido dicho plazo sin haber sido transferida, se procederá a su destrucción. En el acto de la notificación de la resolución anterior, la autoridad fiscalizadora deberá proceder al retiro del arma para su custodia y depósito en tanto se resuelva el destino de la misma. El poseedor o tenedor estará obligado a entregar el arma presumiéndose que ésta no se encuentra en el lugar autorizado en caso de negativa de aquel a su entrega.
Si el arma no es entregado, se lo denunciará a fin de que se investigue la eventual comisión de alguna de las infracciones o delitos previstos en esta ley. Por su parte, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en los incisos quinto, sexto y final del artículo 5A será sancionado con multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales y, en caso de reiteración, la cancelación de la inscripción. Eso es, señor presidente. Y yo por lo que aquí hice, yo creo recordar que aquí efectivamente esto fue largamente discutido y se pidió se presentó la indicación esta presidente de la República, pero se agrega otra redacción ahora. Yo no sé si los señores senadores prefieren mirar un poco esto antes de... O escuchamos una opinión del señor subsecretario, las razones de este artículo y los detalles. Escuchemos al subsecretario, señor presidente. Ya, subsecretario, por favor. Presidente, Juan Ignacio Gómez, jefe de asesores legislativos del Ministro Interior para acá, el subsecretario tuvo que retirarse. Sí. Si usted lo tiene a bien, presidente, poder darle la palabra a nuestro asesor legislativo, Ilan Motles, al respecto. Don Ilan, por favor. Gracias, presidente. Efectivamente, lo que busca regular el artículo 5A bis es el proceso de cancelación de una persona que ya se le había concedido permiso para tener o portar armas. En ese sentido, la propuesta que se señala como indicación 22A, lo que hace en el inciso primero es señalar y readecuar los literales que se habían señalado en la indicación previa, en la indicación 22, porque obviamente hubo una modificación respecto a aquella, pero dice relación con la cancelación respecto a cuando se pierden las calidades de la letra A, esto es la edad o nacionalidad, la letra B, tener domicilio conocido, y la letra C, el conocimiento y manejo de aptitudes, que implica el curso más el certificado de un médico psiquiatra, o lo de la letra L, que corresponde a sanción por pérdida o extravío de un arma. Cuando cualquier circunstancia sobreviniente que cumpla con estas pérdidas de estos requisitos va a conllevar necesariamente la cancelación del permiso de arma. Luego, en el inciso siguiente, viene a regular la fórmula de la resolución que va a proceder a la cancelación. Esto es el acto administrativo por el cual la Dirección General de Movilización Nacional va a dictar la pérdida del derecho de la persona que tenía poseer o portar un arma, y se señala qué se debe hacer con esta arma, que esta persona tiene derecho a transferir el arma a una persona que sea idónea para aquello, o, vencido el plazo, se procederá con la destrucción. Notificada la resolución de la cancelación, se debe retirar el arma a la persona porque esta persona ya no cuenta con el permiso que el Estado le ha dado para tener o poseer el arma. En caso de negativa de entrega, se presume que el arma no se encontraba en el lugar autorizado, aquello es un hecho constitutivo de delito y por consiguiente la autoridad debe proceder a hacer la denuncia correspondiente. También se señala finalmente que el incumplimiento de lo previsto en el inciso quinto, esto es ratificar o actualizar anualmente los datos que lleva la autoridad fiscalizadora, renovar cada 5 años la actitud física y psíquica, será sancionado con una multa de 5 o 10 unidades tributarias mensuales y en caso de reincidencia la cancelación de la inscripción. Finalmente, toda esta norma busca regular caso a caso el procedimiento de cancelación o incumplimiento de determinadas normativas, la multa que tiene aparejada dicha infracción, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias. Yo creo que yo no tengo ninguna objeción a esta disposición, así que si les parece, lo podemos votar. De acuerdo. De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en votarle entonces? Solamente, presidente, estoy absolutamente de acuerdo al fondo. Hay una cosa de redacción en una parte que quería consultarle a la Secretaría, pero se me pasó. No tengo el texto impreso a la mano, ¿no? A ver, súbalo un poco de nuevo, entonces. A ver, vamos, si se pudiera leer para ver cómo queda. Estando de acuerdo, pero hay dos cositas cortas y solamente por redacción.
Si por circunstancias sobrevivientes el poseedor o tenedor de un arma inscrita pierde las aptitudes consignadas en la letra C, es condenado con conformidad con la letra la Dirección General de Movilización Nacional deberá proceder a cancelar la respectiva inscripción. En aquellos casos que proceda, el juez que hubiera conocido del respectivo asunto... No, eso está leyendo la del frente, esas son las cosas... ¿cuáles serían? Correcto. Derecha, en la columna de la derecha. Ya, sí. Lo que pasa es que me tapa ahí el recuadro, ya. Ok. Ya, está bien entonces. No hay objeción. Muy bien. Está bien. Secretaria. Estoy de acuerdo. Aprobó. Muchas gracias, senador Guille. Secretaria. Señor presidente, solo que la Secretaría estima, y así debe ser, ¿no?, que la conjunción copulativa y debe ser O, porque no es perder la residencia, el domicilio y, sino que es cualquiera de las tres, ¿no? Así se entiende, ¿no? Sí, es así, entiendo que sí, cualquiera de las tres. Sí, claro. O sí. Cualquiera de esos requisitos y también en el inciso final, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en los incisos quinto, sexto o final. O final, correcto. Muy bien. Con esas dos correcciones de las conjunciones, el señor presidente somete a votación el artículo 5A bis. El nuevo. Senador Alvarado. A favor. Con 2 votos. Senador Guillé. A favor, señora secretaria. Senador Buenchumilla. Senador Insulza. A favor. Senador Cast. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Senador Quintana. A favor. Y el senador Insulza, que está como presidente, tiene también el voto del senador Elizalde. Aprobado por 7 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención. Bueno, son las 2 en punto de la tarde, entonces. Entonces voy a proceder a cerrar esta sesión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, ella se levanta. Muchas gracias. Muy bien, presidente. Gracias a usted. Hasta luego. No, chao, nos vemos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Todo muy bien, gracias. Hasta luego, Gracias, señor presidente. Muchas gracias.